¿Sabías que algunas de las divas más famosas del cine de oro mexicano no solo conquistaron la pantalla con su belleza y talento, sino que también usaron el sexo como un arma para escalar en la industria? Desde manipular a productores con sus encantos, hasta poner de rodillas a hombres poderosos que jamás pensaron caer en sus redes, estas actrices transformaron la sensualidad en su principal herramienta de control. Y quédate hasta el final, porque la última historia revela cómo una de ellas logró derrumbar a un magnate del espectáculo con un simple movimiento calculado. Miroslava Stern era diferente. No poseía el temperamento explosivo de otras divas, pero su hermosura delicada y su mirada nostálgica resultaban igual de peligrosas. Nacida en Checoslovaquia y marcada por los horrores de la guerra, arribó a México con un halo enigmático que deslumbraba. No hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, todos atendían, y cuando callaba, todos anhelaban. A diferencia de otras actrices que conquistaban con escotes o escándalos, Miroslava seducía con distancia. Su frialdad ejercía un magnetismo único. Se comentaba que los hombres del medio artístico se perdían por ella precisamente porque aparentaba ser inalcanzable. Esa aura la volvía irresistible para productores, actores y cineastas que no toleraban un no como respuesta. El atractivo de lo prohibido formaba parte esencial de su imagen. Los rumores nunca escasearon, que tuvo un breve idilio con Pedro Infante, que Jorge Mistral le enviaba cartas clandestinas, que Luis Buñuel la admiraba en secreto. Sin embargo, nada se confirmaba. Ese silencio calculado era su mejor armadura y también su estrategia. Algunos compañeros aseguraban que Miroslava jamás se enamoraba de verdad, que lo que realmente buscaba era mantener la atención encendida, el interés fijo, el deseo permanente. Lo más sorprendente era que, pese a su apariencia de perfección, utilizaba la sensualidad como un mecanismo de defensa. Sabía que el cine mexicano no perdonaba a las mujeres inteligentes que aspiraban a papeles profundos. Por ello, se convirtió en la figura que todos anhelaban conquistar, pero que nadie lograba poseer por completo. Eso le otorgó poder, escogía sus papeles, imponía condiciones e incluso se negaba a trabajar con directores que no respetaran su visión. Su muerte inesperada, declarada oficialmente como suicidio en 1955, fue el golpe más devastador que recibió la industria cinematográfica ese año. Las teorías sobran, que murió de amor por un torero español, que la presión de los hombres poderosos a los que rechazó se volvió insoportable, que simplemente se cansó de aparentar deseo cuando lo que llevaba dentro era vacío. La carta que dejó, según algunos rumores, decía únicamente, a veces ser deseada por todos es lo mismo que no ser amada por nadie. Miroslava no necesitaba hablar para tener al mundo rendido a sus pies. Bastaba su sola presencia para que el cine mexicano se inclinara. Fue una diva que utilizó el deseo ajeno como escudo para proteger su alma, hasta que ya no pudo resistir más. Su memoria permanece como un suspiro melancólico que aún sacude las sombras donde alguna vez brilló. María de los Mercedes Barba Feito, conocida artísticamente como Meche Barba, fue una de las rumberas más emblemáticas del cine de oro mexicano. Pero no era únicamente una bailarina exótica, se convirtió en un símbolo viviente de erotismo refinado, sensualidad coreografiada y fortaleza femenina. En cada número musical no solo movía las caderas, también sacudía los cimientos de una sociedad hipócrita. Mientras muchas actrices interpretaban con rigidez, Meche se deslizaba en la pantalla como si cada movimiento fuera una promesa de placer, y lo hacía con tal intensidad que no necesitaba despojarse por completo de su ropa para desatar el escándalo. Bastaba una falda que se levantaba, un brazo que se arqueaba, una mirada fija a la cámara, y el cine entero ardía. Meche comprendió que el cuerpo femenino, tan reprimido por la moral de aquella época, podía transformarse en un instrumento de poder. Ella no se mostraba como víctima ni como sumisa. Su sola presencia frente a las luces decía con firmeza, estoy aquí, soy hermosa, soy libre y no temo que me observes. Y para muchos, eso resultaba más revolucionario que cualquier discurso. Su triunfo en el cine también trajo consigo rumores incesantes. Productores, actores e incluso músicos reconocidos, todos deseaban una noche con Meche. Y, según las habladurías, ella no siempre se negaba, pero jamás fue chantajeada ni utilizada. Ella elegía, ella imponía las condiciones. Se cuenta que rechazó a un director que intentó castigarla quitándole proyectos, y su respuesta fue contundente, quítame la película, pero no me arrebates la dignidad. Tú eres pasajero. Yo soy eterna. Uno de los romances más comentados fue con Fernando Fernández, cantante y actor de gran prestigio. Su relación estuvo marcada por la intensidad, la pasión,
los celos y las rupturas constantes. Algunos aseguraban que Meche llevaba el mando y que Fernando, acostumbrado a mujeres dóciles, no soportaba sentirse pequeño frente a ella. En una cena entre artistas, él la habría calificado de excesiva y demasiado ruidosa, a lo que Meche respondió con firmeza: prefiero ser escandalosa que pasar desapercibida. Meche se convirtió en blanco de críticas de los sectores conservadores y de varios columnistas de la época. La acusaban de corromper a la juventud con sus bailes, pero paradójicamente, sus películas eran de las más exitosas en taquilla. Los mismos que la señalaban en público eran quienes la aplaudían en la penumbra del cine. Ella lo sabía y lo utilizaba a su conveniencia. En una ocasión declaró: mientras más se escandalizan, más boletos vendo. Yo bailo para los que se atreven a vivir. Meche Barba convirtió el ritmo del tambor en un grito de libertad. Fue más que una simple rumbera, fue una revolución envuelta en lentejuelas que enseñó que el deseo no debía ocultarse bajo las largas faldas de la moral. En un país que reprimía a las mujeres, Meche bailó su propia historia y nunca pidió permiso. Lilia Prado fue la actriz que redefinió el concepto de sensualidad en el cine de oro mexicano. Mientras otras divas eran veneradas por su talento dramático o por su carácter indomable, Lilia conquistaba con la naturalidad con la que exhibía su cuerpo y su deseo. Su manera de caminar, de mirar, de hablar, todo en ella era provocación sin caer en excesos. Su figura, con curvas generosas y una sonrisa traviesa, rompía con los moldes rígidos de la feminidad tradicional. A los productores les fascinaba ponerla en papeles donde pudiera mostrar piel, y a los directores los deslumbraba su disposición a insinuar sin reservas. Pero más allá del morbo, Lilia tenía claro lo que hacía: usaba su cuerpo como un lenguaje, como un instrumento de poder. En una época en la que muchas actrices eran tratadas como simples adornos, ella fue de las pocas que exigió respeto por su sensualidad. Escogía personalmente su vestuario, pedía cambios en los guiones para lucir más audaz y rechazaba cualquier intento de limitarla moralmente. Se cuenta que cuando un director intentó censurar una escena con escote, ella respondió: mi escote le da más dinero a este estudio que tu apellido. Lilia nunca negó haber tenido romances con hombres influyentes de la industria, pero también afirmaba: no es lo mismo acostarte para que te den un papel que hacerlo porque tú ya decidiste a quién deseas. Ese detalle lo cambiaba todo. No era una víctima de las reglas del juego. Era una jugadora implacable que dominaba la partida con una copa en la mano y los labios pintados de provocación. Una de sus colaboraciones más célebres fue con Luis Buñuel, el director español que la transformó en emblema del deseo en cintas como Subida al cielo y La ilusión viaja en tranvía. La cámara la adoraba, pero tras bambalinas se murmuraba de una conexión más intensa. Aunque ambos lo negaban, muchos aseguraban que Buñuel estaba fascinado con su presencia física y que Lilia lo manejaba con sutileza. Déjame enseñar una pierna más y tú obtienes otro premio. Los críticos conservadores la descalificaban como actriz menor, únicamente porque no se refugiaba en el drama solemne ni en la lágrima fácil. Pero la verdad es que Lilia fue pionera del empoderamiento femenino en pantalla, sin necesidad de proclamas ni consignas, solo con su libertad, su frescura y su mirada firme. Hoy, Lilia Prado es recordada no solo como la mujer que mostraba más de lo permitido, sino como una intérprete que convirtió el deseo en estandarte y el erotismo en un acto político. En un mundo lleno de reglas estrictas para las mujeres, ella demostró que el sí también podía pronunciarse por placer y por poder. Andrea Palma, considerada una de las primeras grandes divas del cine mexicano, entendió desde muy temprano que la sensualidad podía ser un arma tan poderosa como el talento. Su papel en La mujer del puerto no solo marcó un antes y un después en el cine nacional, sino que también consolidó su imagen como la mujer fatal que dominaba con la mirada. Sin embargo, lo que se veía en pantalla era apenas un reflejo de lo que sucedía fuera de ella. Andrea sabía con exactitud a qué productores debía acercarse, qué escenas aceptar y qué rumores alimentar para mantener su figura en la cima. Se decía que imponía su voluntad con elegancia, que podía detener un rodaje si consideraba que el guión la mostraba débil o secundaria. Nunca se dejó dirigir por hombres que no respetaran su visión, y en más de una ocasión rechazó contratos millonarios porque prefería mantener intacta su imagen antes que ceder a papeles que la degradaran. Los críticos la llamaban distante, pero esa distancia era su mejor estrategia, convertía la inaccesibilidad en un misterio que multiplicaba el deseo. Andrea Palma fue la prueba de que el poder en el cine de oro no siempre se conquistaba con escándalos públicos, a veces bastaba con el silencio calculado y la certeza de que nadie podía reemplazarla.
Ninón Sevilla no llegó a México a pedir permiso, llegó a dictar sus condiciones. Aunque de origen cubano, fue considerada parte esencial del cine de oro mexicano y se convirtió en la rumbera más temida por productores y colegas. Su magnetismo no estaba únicamente en el baile desenfrenado o en los escotes atrevidos, sino en la astucia con la que usaba su cuerpo como argumento de poder. En cada película negociaba no solo su sueldo, sino también los términos de las coreografías, el vestuario y hasta la forma en la que la cámara debía enfocarla. Se decía que tenía una lista personal de hombres influyentes a quienes mantenía a raya con la promesa de una cita que casi nunca llegaba. Los políticos, fascinados con su exotismo, le ofrecían favores, los empresarios financiaban proyectos con tal de verla en pantalla. Y ella, lejos de someterse, utilizaba esas atenciones para ampliar su imperio. Una frase que se le atribuye en una entrevista resume su filosofía: mi cuerpo me pertenece, pero mi carrera le pertenece al público. Y para llegar a él, yo decido el camino. Ninón no se limitó a bailar, convirtió cada movimiento de cadera en un acto de desafío contra un mundo que esperaba verla como adorno, pero terminó arrodillado ante su reinado. María Félix no solo fue el rostro más imponente del cine nacional, también se convirtió en un auténtico fenómeno cultural. Su mera presencia despertaba respeto, atracción y temor en la misma medida. Pero más allá de su elegancia y de su lengua mordaz, existía una mujer que comprendió muy pronto que en el cine el poder no se pedía, se imponía. Desde sus primeros pasos en la pantalla grande, María supo que su figura provocadora podía abrirle puertas que a otras actrices les costaba años atravesar. Sin embargo, no se conformó con ser la belleza decorativa de las películas, se transformó en una estratega del deseo. Según numerosos testimonios de aquella época, cada vez que cruzaba el umbral de una oficina, los productores sudaban, no por miedo a que ella implorara un papel, sino porque sabían que terminarían cediendo ante sus exigencias, incluso sin necesidad de un contrato. Bastaban su voz profunda, un perfume exclusivo y una sonrisa cargada de misterio. Se decía que nunca se entregó a nadie por obligación, pero tampoco desaprovechó las ocasiones que le garantizaban mantenerse en la cima. Se rumoraba que sostuvo romances con influyentes políticos, directores casados, reconocidos artistas plásticos y empresarios que, bajo su hechizo, financiaban sus antojos. Su mediática relación con el compositor Agustín Lara fue vista como una mezcla de arte, pasión y dominio compartido. A él lo tenía rendido, consumido por los celos y la paranoia, situación que ella aprovechaba para seguir en el centro de los reflectores. Lo más sorprendente era su habilidad para manipular el deseo ajeno sin involucrarse emocionalmente. Se comentaba que si algún amante traspasaba la frontera del afecto sincero, ella se alejaba sin titubeos. Nunca permitía que alguien tuviera más control del que ella misma decidiera conceder. Cuando una periodista le preguntó si alguna vez había amado de verdad, María contestó: he amado, claro, pero jamás lo suficiente como para dejar que un hombre me gobierne. Mi placer era mandar. Gracias a ese dominio ejercido a través de la sensualidad y el control, María consiguió permanecer en la cumbre durante décadas. Interpretaba a mujeres imponentes porque ella misma lo era, y en muchas ocasiones, lo que vivía fuera de la pantalla resultaba mucho más intenso que cualquier libreto. María Félix fue una estrella de carácter indomable, pero su recurso más poderoso siempre fue su erotismo y la habilidad de manejar a quienes la deseaban. María Elena Márquez, el poder de la dulzura envenenada. María Elena Márquez era vista como la joven de mirada limpia y voz suave, la actriz que encarnaba la inocencia en la pantalla grande. Pero detrás de esa imagen pura, se escondía una mujer calculadora que entendió pronto que la dulzura podía ser un arma más eficaz que el escándalo. Mientras otras buscaban imponerse con gritos o desplantes, María Elena seducía con paciencia. Se decía que tenía la capacidad de mirar a un productor en silencio durante un minuto entero hasta que éste, incómodo y fascinado al mismo tiempo, terminaba cediendo a cualquier petición. Su romance con Pedro Infante fue comentado, pero lo que pocos recuerdan son los vínculos que estableció con guionistas clave de la época. Se afirmaba que sabía endulzar reuniones, con cenas privadas y atenciones cuidadosamente planeadas, para garantizar que los papeles más jugosos terminaran en sus manos. A diferencia de otras divas que se exponían al escrutinio de la prensa, ella supo mantenerse siempre intocable, con un aura virginal que confundía a quienes intentaban desenmascararla. Y mientras tanto, decidía con precisión qué proyectos aceptaba, qué directores merecían su tiempo y hasta con qué actores compartiría escena. Su verdadero talento no estaba solo en llorar frente a la cámara,
sino en manipular el deseo ajeno sin que nadie pudiera acusarla de haberlo hecho. Katy Jurado no fue una actriz que se conformara con papeles secundarios ni con el estereotipo de la mujer dócil. Desde sus inicios en México, dejó claro que no iba a encasillarse en roles de adorno. Con una mirada intensa y una voz grave que imponía respeto, Katy dominaba la pantalla y las reuniones privadas con la misma seguridad. Mientras muchas actrices esperaban ser elegidas, ella se sentaba en la mesa de negociación y dictaba condiciones. Se decía que rechazó a varios productores que intentaron presionarla con favores sexuales a cambio de oportunidades, y en lugar de ceder, los humillaba con comentarios mordaces que después corrían como pólvora en los pasillos de los estudios. Su carácter fuerte le abrió puertas en Hollywood, donde también manejó con astucia sus relaciones personales. Entre rumores de romances con directores y actores internacionales, Katy nunca dejó que la señalaran como mujer mantenida. Siempre dejó claro que si aceptaba compañía, era por deseo propio y no por necesidad. Su mayor estrategia fue transformar el estigma de mujer rebelde en un sello de autenticidad que la colocó en un lugar donde pocas lograron llegar, respetada en dos industrias a la vez. Dolores del Río fue la primera gran diva internacional del cine mexicano. Su belleza, descrita como casi irreal, y su elegancia natural la convirtieron en musa dentro y fuera de México. Pero lo que no todos sabían es que detrás de esa imagen intocable había una estratega que controlaba cada detalle de su carrera. Dolores cuidaba con obsesión su imagen pública, nunca aparecía en lugares indebidos, seleccionaba con precisión qué entrevistas conceder y respondía a los chismes con silencios calculados que alimentaban el misterio. En Hollywood, supo cómo acercarse a directores y productores clave, manteniendo vínculos que no siempre fueron sentimentales, pero sí estratégicos. En México, utilizó la admiración de políticos y empresarios para conseguir financiamiento en proyectos que otros consideraban arriesgados. Nunca protagonizó escándalos abiertos porque sabía que el poder más duradero no se gritaba, se ejercía con calma. Dolores no necesitaba levantar la voz para ser escuchada. Con solo su presencia, imponía respeto y conseguía que los contratos se firmaran bajo sus reglas. Emma Roldán no fue la típica diva glamorosa del cine de oro, pero sí una de las más respetadas y temidas. Conocida por su rostro fuerte y su temperamento imponente, se ganó un lugar en la industria gracias a algo que pocas mujeres podían presumir en esa época, el dominio absoluto de su carácter. Mientras otras actrices se apoyaban en la sensualidad o en la dulzura, Emma construyó su poder a partir de la firmeza. Nunca aceptó un papel que la hiciera ver débil o ridícula, y si algún director intentaba modificar su interpretación, ella respondía con un "si no te gusta, búscate otra", que dejaba a todos en silencio. Se decía que varios productores intentaron presionarla con contratos mal pagados o papeles secundarios, pero Emma era tajante, prefería quedarse sin filmar que aceptar algo indigno. Esa actitud, lejos de hundirla, la volvió imprescindible, porque nadie podía replicar la intensidad que ella transmitía en pantalla. Sus contactos con escritores y directores de prestigio le permitieron elegir proyectos de calidad, y en reuniones privadas imponía su voz como si fuese una productora más. Los críticos de la época la catalogaban como una mujer difícil, pero la verdad es que Emma Roldán abrió camino mostrando que el respeto se exigía con firmeza, no con concesiones. En un medio donde muchas cedían para sobrevivir, ella demostró que la fuerza también podía ser una forma de seducción. No necesitaba vestidos atrevidos ni rumores de alcoba, su arma fue el carácter, y con él, gobernó desde un lugar distinto pero igualmente poderoso. Gloria Marín fue una de las actrices más aclamadas de la época, tanto por su talento como por su vida amorosa. Su relación con Jorge Negrete la colocó en el centro de los reflectores, pero más allá de los romances públicos, Gloria supo utilizar la pasión y los vínculos como herramientas de poder. Se decía que tenía una habilidad especial para mantener a los hombres importantes a su alrededor fascinados, sin dejar nunca que ninguno de ellos controlara su destino artístico. Con productores y directores, Gloria negociaba papeles desde una posición poco común en la época, la de quien sabía cuánto valía. Nunca aceptó ser segunda opción, y si un proyecto no le convenía, lo rechazaba aunque eso generara rumores. Los periodistas conservadores intentaron retratarla como una mujer conflictiva, pero en realidad era una estratega que manejaba con precisión su imagen. Entre bastidores, tenía la reputación de ser dulce y atenta, pero en las salas de juntas era calculadora y firme. Para muchos, Gloria Marín fue el ejemplo perfecto de cómo una mujer podía usar el deseo, la admiración y la inteligencia emocional para abrirse camino en un medio donde el poder casi siempre se jugaba en masculino.
Marga López fue reconocida por su dulzura en pantalla, por esos papeles de madre abnegada, esposa comprensiva o mujer sufrida que parecían sacados de la vida real. Sin embargo, tras esa imagen de pureza se escondía una mujer con una enorme inteligencia emocional y una astucia que pocos sospechaban. Marga entendió que en un medio lleno de divas explosivas y rumberas provocadoras, ella podía sobresalir con una estrategia contraria, la de la ternura convertida en poder. Los productores la buscaban porque sabían que tenía el cariño del público, pero lo que no se decía abiertamente era que Marga sabía negociar como pocas. Jamás levantaba la voz, pero ponía condiciones claras, elegía a sus directores, revisaba los guiones y exigía que su imagen no fuera reducida a simple adorno. Se rumoraba que mantenía relaciones cercanas con empresarios del medio que la respaldaban financieramente, y que gracias a eso podía rechazar contratos que otras actrices aceptarían sin dudar. En privado, era mucho más firme de lo que mostraba en pantalla. Quienes la conocieron aseguran que detrás de esa sonrisa tranquila había una mujer que sabía cómo mover las piezas a su favor. Marga no necesitaba escándalos, ni desplantes de rebeldía, le bastaba con la credibilidad que transmitía para que nadie se atreviera a contradecirla. Su verdadera arma no fue la sensualidad descarada, sino la capacidad de usar la inocencia como un disfraz perfecto mientras decidía, con calma y determinación, el rumbo de su carrera. Elsa Aguirre es, hasta el día de hoy, un ícono de la belleza clásica mexicana. Su rostro perfectamente simétrico, sus cejas delineadas y una presencia que no necesitaba alzar la voz para dominar la escena la convirtieron en una de las figuras más enigmáticas del cine de oro. Pero lo que pocos conocían era que tras esa aparente serenidad se ocultaba una inteligencia emocional aguda y una extraordinaria capacidad para leer a los hombres de poder. Elsa no gritaba, no armaba escándalos, no pedía favores. Ella simplemente estaba, y eso bastaba para que productores, directores e incluso políticos se pusieran a su disposición. Su método era el control absoluto de su imagen. No permitía que nadie hablara por ella. Jamás aceptaba escenas comprometedoras sin tener cláusulas firmadas. Y cuando se le cuestionaba por qué no hacía tantos desnudos o escenas atrevidas como otras contemporáneas suyas, respondía con frialdad: no tengo que mostrar todo para que me lo den todo. Uno de los episodios más comentados en privado fue su vínculo con un alto funcionario cultural de la época, quien tenía bajo su mando los subsidios para producciones de prestigio. Elsa no solo consiguió protagonizar películas de corte dramático con recursos técnicos de primera categoría y equipos de alto nivel, sino que además logró que sus condiciones salariales estuvieran muy por encima del promedio. ¿Cómo lo consiguió? Con elegancia, astucia y una agenda siempre calculada al detalle. Se cuenta que durante una gala en Bellas Artes, Elsa deslumbró con un vestido blanco ceñido a su silueta que dejaba poco a la imaginación, pero lo entregaba todo al misterio. Los fotógrafos la seguían insistentemente, pero ella solo permitió ser retratada junto a determinadas personas, los inversionistas, los dueños de estudio y un par de diplomáticos extranjeros. Aquella noche cerró 3 contratos. Elsa jamás protagonizó escándalos públicos, pero su historial sentimental, siempre ligado a hombres influyentes, deja claro que su verdadero escenario no era únicamente el cine, sino también los salones donde se decidía quién ascendía y quién caía. Su belleza era solo la envoltura. Lo realmente poderoso era su habilidad para conservar el control en un entorno donde las mujeres solían ser vistas como simples objetos. Ella, en cambio, era quien tomaba las decisiones. ¿Y cómo estás? Hubo muchas más divas que usaron su sensualidad como un arma de poder en una época donde todo parecía estar prohibido. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando los secretos más ocultos que el cine de oro intentó esconder por décadas.